¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Alguna vez han considerado cuánto podría cambiar la percepción de su organización si decidieran comunicarse regularmente a través de un podcast? El día de hoy les vengo a hablar sobre este tema. La optimización de la comunicación externa mediante el uso de podcast. Soy Cristian Reyes Hidalgo, magíster en comunicación convención en medios públicos y comunitarios. Y para mí es un honor hacer una reflexión respecto a la importancia de esta herramienta inmersiva y que ha logrado un impresionante alcance y posicionamiento dentro de lo que son medios digitales. El crecimiento del podcast básicamente se ha motivado y ha surgido y se ha consolidado luego de la pandemia. Y se consolida como una herramienta eficaz, como una herramienta adaptable de acuerdo a los gustos de los públicos. Lin y Juan 2024 nos decía que el término del podcast surgió en Estados Unidos hace más de una década y resulta de la fusión de dos palabras anglosajonas. Esto permite no solamente tener una definición de lo que significa el podcast, sino también conocer cómo esta herramienta busca ubicarse dentro de las preferencias individuales del usuario y que obviamente también va a estar disponible de acuerdo a las demandas que cada uno de los públicos necesita. Ok, el podcast ofrece específicamente una experiencia muy particular. ¿Por qué motivo? Porque hay una experiencia auditiva, inmersiva, que permite que principalmente las organizaciones puedan transmitir un mensaje, pero no cualquier tipo de mensaje, sino que es necesario que estén conscientes que a través de sus características presenten también un identificativo de la marca, que los usuarios que están escuchando este insumo de audio puedan también identificarse con la marca, puedan compartir los valores que tiene esta organización de una forma mucho más personalizada. Asimismo, se vuelve imprescindible implementar estos audios corporativos como una estrategia de comunicación organizacional. Sellas 2018 destacaba que el podcast tiene la capacidad de proveer información relevante, también facilita una conexión más significativa entre las marcas y sus consumidores, mientras que Braulio refiere que este tipo de insumos pueden ser considerados herramientas valiosas de la gestión estratégica comunicativa de las empresas. Ya no es necesario de una u otra forma acudir específicamente al medio de comunicación. ¿Qué es lo que sucedía antes a nivel organizacional? Se buscaba al medio de comunicación como tal, un medio tradicional para que sea el nexo entre la marca, la organización y el público objetivo. Sin embargo, a través de el desarrollo de este tipo de herramientas, las organizaciones para fortalecer esa comunicación externa tienen una gran oportunidad, porque son ellos, mediante un estudio de mercado, que pueden definir cuáles son los intereses y no necesariamente para vender un producto, sino más bien para posicionar una marca mediante el uso de este tipo de herramientas. El objetivo de este trabajo, ¿cuál es? Vamos a analizar cómo el uso estratégico del podcast puede optimizar la comunicación externa de las organizaciones a nivel digital. ¿Cuál es la metodología que nosotros hemos utilizado? Se ha realizado una revisión de literatura, específicamente utilizando la base de datos Scopus, que es una de las principales fuentes de investigación científica. Esta búsqueda específicamente tiene como objetivo identificar estudios que se han realizado previamente y que aborden la utilización del podcast como estrategia de comunicación externa, tanto en contextos globales específicos en América Latina y principalmente en Ecuador. Por eso nuestro estudio es sistémico, es enfoque exploratorio y tipo de investigación cualitativa. Vamos a revisar algunas de las características del podcast que las traen de acuerdo a este marco eh, de autores que han analizado previamente a esta herramienta. Rime nos decía que entre sus principales bondades se ve reflejada la capacidad de avanzar, retroceder, escuchar episodios. A ver, cuando nosotros estamos escuchando medios tradicionales, no tenemos esta capacidad. Sin embargo, cuando estamos utilizando una herramienta como el podcast, ¿qué sucede?
usted puede dejarla en pausa y continúa escuchándola cuando usted desee. Si se perdió algo o si no alcanzó a escuchar algo o no alcanzó a entender, puede retroceder, puede avanzar. Incluso existen plataformas que les permiten descargar el contenido. Usted lo guarda. Entonces, sin duda alguna, tiene una marcada diferencia con la forma en la que se producen contenidos en los medios tradicionales. Lian y Juan 2024 también nos dice que ofrece un espacio para explorar temas sin las limitaciones de tiempo de los medios tradicionales, que era algo referente a lo que nosotros estábamos explicando hace un momento. De Marco 2022, por su parte, menciona que este medio no solo desafía las limitaciones de los canales convencionales, sino que lleva definitivamente la comunicación a otro nivel. El oyente no solo consume contenido, sino que participa incluso activamente en la construcción del mensaje, en la narrativa. Y es por ese motivo que esta herramienta se presenta de forma híbrida y le da al consumidor, le da al usuario lo que ellos quieren escuchar. El Ordoy también nos decía que dentro de sus características el podcast es sumamente económico. Se puede difundir bajo cero costos, simplemente con un micrófono, con una pequeña consola. Si no tiene con su computadora, usted puede realizar una grabación, un proceso de edición y la publicación en plataformas que no tienen ningún costo, que no le van a permitir generar algún tipo de inversión mayor que necesite justamente. Vamos a ver, revisar algunos estudios, como por ejemplo esta herramienta en crecimiento. Esta herramienta en crecimiento, hay diversos estudios que nos dicen que a nivel internacional, hasta abril del 2020, había más de 1 millón de programas y más de 30 millones de episodios en circulación. Adicionalmente, ¿qué más podríamos hacer? Ah, por cierto, aquí las barras azules representan la cantidad de programas en miles y la línea roja indica la cantidad de episodios en millones. Este gráfico ilustra claramente el aumento significativo de la cantidad de podcasts que se han producido. En el siguiente gráfico vamos a poder apreciar en una investigación que realizó de Podcast Consumer, citado por López Villafranca, que en Norteamérica un 64% de los estadounidenses consumen podcast. Según este análisis desarrollado en abril 2023, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que un 57% son adolescentes, un 73% de 18 años a 75 y tienen una frecuencia semanal de consumo de podcast. Asimismo, vamos a aterrizar esto en el Ecuador. El análisis de datos recopilados permite ubicar las cifras y ver cómo va evolucionando este aumento de podcast en nuestro país. Nosotros realizamos una serie de revisión sistémica y revisión de páginas justamente para ver cómo es la situación de podcast en el Ecuador. Encontramos dos casos en particular. La primera página, que se llama Podcasteros, una página que habla sobre diversos temas. La página justamente publica ciertos tipos de podcast. Y acá hay un hallazgo muy importante. ¿Por qué? Porque se basa específicamente en el contexto de la comunicación organizacional de nuestro país. En primera instancia, realiza un análisis, se realiza en nuestro trabajo un análisis de esta página y encontramos incluso un mapa descriptivo del podcast en Ecuador. El segundo caso. El segundo caso es algo muy importante. La página de Price Waterhouse. Aquí hay expertos, aquí hay analistas. Todos ellos hablan de una temática en particular de acuerdo a la organización y la idea o el mensaje que quieren posicionar. Desde la academia no nos quedamos atrás. Hay algunos intentos de posicionarse e identificarse con sus públicos. Esto presenta algunas ventajas y algunos desafíos que los revisamos muy rápido a continuación. Perdón. Entre las ventajas tenemos flexibilidad, adaptabilidad, fortalecimiento de identidad de marca. Recordemos que estamos analizando la comunicación externa y el podcast, y el formato puede ser distribuido a través de múltiples plataformas. Sin embargo, también se presentan desafíos. ¿Qué sucede? Que la empresa podrá tener muchas ganas de realizar
de implementar esta herramienta, pero si existe desconocimiento técnico, no lo va a poder hacer. Debe de realizar una constante medición de compromiso y las organizaciones deben ser las primeras en mantener el interés por su audiencia. Les decía hace un momento, desde la academia también hacemos lo nuestro. Nosotros representamos a la Universidad Ecotec en San Borondón, Ecuador, en la provincia del Guayas. Nosotros también estamos tratando de identificarnos con nuestros públicos e implementar ciertos tipos de podcast que nos permiten el fortalecimiento de identidad de marca, la flexibilidad, la adaptabilidad, rompiendo justamente estos desafíos que es el desconocimiento técnico y que nos permita llevar un programa en el cual el usuario se identifique y también consuma justamente este tipo de productos. Acá se fusionan desde la academia un sinnúmero de asignaturas que le permiten al estudiante desarrollar todas esas habilidades comunicativas enfocadas en el ámbito empresarial. Algunas de las conclusiones que vamos a desarrollar y que abordamos con ustedes inmediatamente es que los podcasts, sin duda alguna, son herramientas esenciales en la comunicación externa. Se integran sin problemas con otras plataformas digitales, presentan desafíos como la producción de contenido de alta calidad y la medición precisa del engagement de la audiencia e integrar estos podcasts permite a las empresas también mantenerse relevantes y resonantes en el entorno digital. Hemos observado entonces cómo los podcasts pueden ser una herramienta muy poderosa para optimizar la comunicación externa y proporcionan sobre todo un medio para ampliar el alcance y mejorar la interacción con la audiencia. Una herramienta que sin duda alguna tiene que ser aprovechada a nivel organizacional. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí la presente ponencia. Será hasta una próxima oportunidad.